Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que sea allá en su casa cuando nos esté viendo. Yo soy Rodrigo Guillot, ya usted me conoce, y estamos en otro episodio de Desvariando por Sin Línea MX. En esta segunda temporada para las elecciones del 2021, pues estamos presentando algunos de los perfiles que más nos llaman la atención, que creemos que merecen una oportunidad de ser escuchados, de contender, porque representan ideales, porque representan trabajo, porque representan valores, que son compañeros y compañeras que usted ya ha ido conociendo. El día de hoy me acompaña Gracia Alzaga. Ella es una ciudadana cancunense, activista, feminista, también ha tenido actividad dedicada a la transparencia, estuvo colaborando en el proyecto Regidor 16, que fue un proyecto que buscaba profesionalizar a los servidores públicos de su municipio y además fomentar la participación ciudadana. Ella está aspirando a ser diputada federal por el Distrito 3, que corresponde a Cancún, el municipio de Benito Juárez, allá en Quintana Roo. Qué bello lugar, por cierto, la Riviera Maya. ¿Cómo estás, Gracia? Muy bien, pues bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos tratando de estar felices, pero pues con noticias fuertes, ¿no? Con el contagio del presidente, pues son noticias un poco graves, pero aquí estamos igual dando batalla para continuar la cuarta transformación. Bueno, pues ustedes no saben, pero estamos grabando esto a unos cuantos minutos, menos de media hora que el presidente anunció que tiene, pues está contagiado por COVID-19 y estábamos hablando antes de grabar y antes de empezar la entrevista formalmente sobre lo preocupante que es eso, ¿no? Y sobre los discursos de odio y los deseos de algún sector de la derecha rancia que hacían comentarios como los que usted ya leyó. Para cuando esté viendo esto, usted ya leyó lo que están diciendo por ahí, también ya vio los mensajes de apoyo. ¿Cómo ves tú a la derecha odiante en este momento y en otros? Tú también eres activista y seguramente has encontrado con mucho odio como de quienes comentan tu actividad en redes. ¿Cómo has vivido eso? Bueno, también, bueno, en el caso específico del presidente, de lo que está pasando ahorita, también veo mucha gente de izquierda, o sea, echándole la culpa porque se contagió, o sea, veo como mucho odio, obviamente de la derecha también, que la derecha usa cualquier pretexto para poder atacar, y este es como lo que le dieron así en el tino, ¿no? Entonces sí creo que es bien delicado. En redes la verdad es que el odio está impresionante, y por eso también es necesario que nosotros nos unamos, ¿no? O sea, hace rato yo publicaba en un tuit, es momento de unidad porque no puede ser posible que el presidente le estén deseando la muerte. ¿Por qué le desean la muerte al presidente? Sobre todo cuando realmente es lo que necesita México. Y sin él, la verdad, en México se vuelve un caos. Y es algo que no podemos pues dejar pasar, ¿no? ¿Desde cuándo, a propósito, sigues tú al presidente, su trayectoria? ¿Cuándo empezaste a participar en Morena? ¿Cómo es que decides contender para diputada? ¿Te Bueno, levantaste un día y ajá, dijiste, ¿qué? ¿Voy a ser diputada? ¿Cuál fue tu proceso? ya me levanté de la noche a la mañana y dije, ¿qué quiero hacer hoy? Quiero ser diputada. No, pues a López Obrador lo sigo desde que era chiquita. Yo nací en Puerto Vallarta, pero viví en la Ciudad de México los primeros 6 años de mi vida, 6, 7 años, y viví ahí cuando era jefe de gobierno. Y me tocó tanto el plantón de reforma, o sea, y con toda mi familia, me tocó cuando entré a la primaria, las ayudas, las libretas, o todos los útiles escolares. Y pues toda mi familia siempre ha sido obradorista. Entonces yo crecí con la figura de López Obrador, o sea, en todos los aspectos. Y cuando es el 2012 y va contra Peña Nieto, pues sucede todo este movimiento de 132. Yo en ese momento no votaba, tenía 16 años, 16, 17 creo. Pero bueno, el punto es que no votaba, pero para mí era un momento de, o sea, de saber que todo el país y los jóvenes estaban queriendo hacer una revolución en contra de Peña Nieto y la mayoría estaba a favor de López Obrador, otra mayoría, o sea, otra gente no tanto, pero fue como el momento en el que dije, de aquí soy, ¿no? O sea, del activismo, López Obrador tiene que ganar, esto no puede ser posible, el fraude, que ya sabemos que al final no fue como tal un fraude, pero desde ahí empecé a meterme en todo esto, me empecé a meter y en Morena no participé activamente cuando se crea Morena, porque pues, yo decidí meterme más bien en el activismo o sea, desde la lucha feminista, no decidí ser tanto de partido, pero pues yo con el presidente sí continuaba, ¿no?
decidí dar este brinco porque creo que es fundamental estar en los espacios de toma de decisión si queremos hacer no nada más que la cuarta transformación pública del país se consolide, sino también para que los derechos humanos de las mujeres pues estén o sea, dentro de la agenda, ¿no? Que si bien sí están, hace falta más empuje y hace falta más feministas dentro de los espacios de toma de decisión. Te preguntaba tu edad al inicio y ambos nos sorprendimos ya que nos dijimos la edad porque parecemos más viejos, o al menos así lo entendí yo, ¿no? Tienes 25 años, eres una mujer joven eh, y tú me has contado, ¿no? Que te dedicas y te has dedicado más que al activismo partidista, a la actividad política partidista. Digamos, tú naces como persona, políticamente hablando, dentro del feminismo. Llevas un pañuelo verde en la mano. Y hay quienes dicen que esos símbolos y la cuarta transformación no necesariamente son compatibles. El presidente es un hombre conservador. Hablaba con María Clemente, una activista transexual, y me explicaba cómo es que ella cree que pues, la bandera LGBT, el activismo, la bandera de la comunidad LGBT y más, ¿no? Pues es totalmente compatible desde su punto de vista. Yo quiero preguntarte si el pañuelo verde, si lo que se conoce como feminismo o los feminismos son compatibles y en qué grado con la cuarta transformación. Sí son compatibles, yo creo 100% que son compatibles. Hay compañeras que dentro de los feminismos no lo ven así, inclusive no ven que sea fundamental estar en los espacios de toma de decisión para que nuestros derechos se puedan alcanzar. Sin embargo, pues, yo sí soy de la postura de que tenemos que tomar esos. Y precisamente estamos en el momento perfecto para tomarlos. ¿Por qué? Porque es una transformación que requiere también el trabajo de las mujeres dentro. O sea, es decir, la misma agenda de la transformación, si bien no está como tal los derechos humanos de las mujeres, hay muchas mujeres que comulgamos con los principios de la cuarta transformación. Y obviamente atendiendo a toda la necesidad que existe en México, los feminicidios, las violaciones, o sea, todo lo que sucede tiene que ir de la mano. O sea, tiene que ir de la mano totalmente. Y cuando hablamos de tener esa misma autonomía por nuestros propios cuerpos, por el pañuelo verde, estos mismos simbolismos, pues o sea, compaginan totalmente. No tendrían por qué ir al contrario, ni que estuviéramos en un gobierno panista, ¿no? Cuando hablamos de estar en un gobierno panista, entonces ahí sí podríamos decir, no, pues es que no, o sea, no compaginan. Pero aquí sí, porque estamos hablando de una izquierda, estamos hablando de la cuarta transformación, estamos hablando del presidente, estamos hablando de un gabinete paritario, estamos hablando de que la secretaria de Gobernación está a favor de los derechos humanos de las mujeres, en especial el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. También tenemos legisladoras federales que han trabajado arduamente dentro de la Comisión de Igualdad de Género para que esto salga adelante. Entonces, al final estamos en un proceso perfecto, no nada más para que las mujeres participen dentro de, o sea, de estas diputaciones o presidencias municipales o regidurías o diputaciones locales, sino para que mujeres jóvenes que ya llevamos, o sea, tiempo dentro del activismo o también llevamos tiempo trabajando o sea, desde nuestras trincheras para poder consolidar estos derechos humanos, pues estemos realmente con la transformación. Y sí, tiene ciertas contradicciones, pero como cualquier otra cosa, ¿no? O sea, aquí no hay matices, o sea, no es blanco y negro, hay matices. Y sí, de repente el presidente sí como que dices, ¿no? Algunos comentarios o cosas que hace, pero también entendemos que es todo un gabinete y es toda, o sea, la misma cuarta transformación es muy plural, o sea, no nada más se basa en un solo pensamiento y yo creo que de ahí podemos partir para nosotras empujar ahora sí que hacia adelante con los derechos de las mujeres. Me quedé con una palabra, matices. Y también me surgió otra, que tú no la dijiste, pero también me surgió cuando estaba reflexionando mientras te escuchaba. Y es que entiendo que vas a encontrar o encuentras ya resistencias. Hablabas de una diversidad de posturas dentro de los feminismos incluso. Y de ahí pueden surgirte algunas resistencias en el sentido de que habrá quien te critique por buscar un puesto de poder, por buscar acceder al Estado, por apoyar un movimiento que fue dirigido, y hoy pues el país está dirigido por un varón, ¿no? Entonces, digamos, te encuentras con algunos debates entre feministas, pero además hay otro tipo de resistencias. Yo lo veo mucho cuando suceden coyunturas políticas y se tacha a veces al feminismo, no sé, mucha audiencia ve el pañuelo
morado o el pañuelo verde y dice, no, es que estas son radicales, son ultras, ¿no? Solo quieren golpetear, las compró George Soros. A mi compañera María Clemente le comentaba, no, 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 ¿cómo María Clemente? Bueno, no decían de ella, ¿no? Pero decían, ¿cómo una trans? Las trans son de Soros. Y es como, a ver, hay ahí muchísimo que avanzar, ¿no? Pero encuentras resistencias, según lo entiendo, tanto desde algunas de las posturas similares a la tuya, en términos de feminismo, como de algunas posturas similares a la tuya en términos de López Obradorismo. ¿Cómo lidias con eso? ¿Es complicado? ¿Cómo le explicas? ¿Cómo das un debate y defiendes tu postura habiendo tantos espacios para matizar? Pues primero, creo que desde el hecho que haya una mujer joven dentro de, bueno, no dentro, más bien intentando entrar, desde ahí es cuando el debate se aterriza, ¿no? Y yo creo que mi responsabilidad, o sea, hablando personalmente, no sobre la postura de otras compañeras que igual están contendiendo que son feministas, mi postura personal es mucho de concientizar y socializar el por qué es necesario que estemos en este momento de la transformación buscando estos espacios de toma de decisión. Porque si bien sí sabemos que el Estado, o sea, el Estado es patriarcal, capitalista, sí también sabemos que los espacios de toma de decisión y de poder son hegemónicos y que históricamente han sido designados por hombres y para hombres, que entre una mujer, o sea, una mujer que aparte trae ya un pensamiento feminista, pues obviamente sí es como encontrar esas contradicciones. Pero yo la verdad, esas mismas contradicciones me gusta abrazarlas. O sea, me gusta abrazarlas, primero porque todos estamos llenos de contradicciones, lo que te decía, siempre hay matices y esos mismos matices se tienen que poner sobre la mesa y se tienen que debatir. Es muy válido que compañeras tengan otras posturas, es sumamente válido, pero también es válido el entender que vivimos en un estado capitalista y patriarcal y también dentro de ese mismo estado hay que luchar. Es decir, no es lo mismo nada más irnos con los ideales, ¿no? O sea, los ideales es que si no existiera el Estado y es que todas en comunidad, que es válido, hay muchas personas que están en resistencia, muchas comunidades que lo están, pero eso no significa que no tengas que hacer la lucha contra el patriarcado dentro del Estado, ¿no? Entonces ahí es cuando vienen estos debates bien interesantes con compañeras feministas y también con personas de izquierda que me dicen, es que, ¿cómo, por ejemplo, cómo puedes estar en un partido donde está personas como Salgado Macedonio, ¿no? Y me empiezan a señalar, o sea, cosas que al final yo les digo, a ver, dos cosas. Primero, ¿a dónde me voy? Tú dime a dónde quieres que me vaya, ¿no? ¿Quieres que me vaya a donde al PRI? ¿Quieres que me vaya como independiente? Aunque me voy como independiente. Tú vas a caminar conmigo para conseguir las firmas. O sea, tú realmente es gente que nada más, ¿no? Está como, a ver, queriendo que todo sea o blanco que sea negro, cuando no encuentra esos matices. Y sí, es mi responsabilidad señalar a personas que, independientemente del partido, que son violadores, que han cometido actos de abuso, o sea, que han acosado, ¿no? O sea, son muchas cosas que al final sí nos corresponde, o sea, sí nos corresponde como feministas dentro del espacio en el que estemos, pero también nos corresponde abrazar esas contradicciones y decirle, o sea, y poner el debate sobre la mesa con tus compañeras y que independientemente de que si son apartidistas, porque digo, los colectivos feministas pues son apartidistas, abrazar a la mujer que está queriendo entrar a la toma de decisión, ¿no? Abrazar y decirle, aquí estamos para ti. O sea, aquí estamos porque pues es necesario también que alguien esté luchando en el caso del aborto, ¿no? O sea, ¿cómo le podemos hacer si al final todos son hombres? Pues no. Ahora, en tu realidad concreta, buscas representar un distrito, ¿no? Toda esta perspectiva que me acabas de compartir, ¿cómo la vas a aplicar en propuestas de política pública, de ley? ¿Tienes ya pensado alguna agenda en términos de género? También hablabas de personas jóvenes e infancias, ¿no? Que has estudiado sus derechos, que es una parte que te interesa, y de personas con discapacidades, imagino que visuales, físicas, motrices. Cuéntanos un poco más de Pues, bueno, como estamos ahorita en la pre-campaña, no puedo hablarte como tal de la misma agenda, ¿no? Porque puede haber problemas, pero sí te puedo hablar de más bien el acercamiento que he tenido con la gente, o sea, dentro del distrito, y que el acercarse con la gente, yo evidentemente no voy a llegar nunca a decir como, mira, yo soy feminista y hago tal, 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 ¿no? Porque pues finalmente el feminismo también
viene desde una cuestión de clase, es decir, no a todas nos llega el feminismo, o sea, no todas las mujeres somos feministas, ¿no? Entonces yo no puedo llegar a una región a decir, a ver, este es el feminismo, esto es lo que voy a hacer y yo soy feminista y soy gracia, o sea, no, y tampoco puedo llegar y decir, mira, yo defiendo el aborto. No, primero es escuchar a la gente, escuchar sus necesidades, hablar con las mujeres y decirles qué es lo que viven en el día a día, ¿no? Porque a mí me toca mucho que cuando voy en las noches, a quienes me encuentro, o sea, a las mujeres, digo, a las personas que están ahí esperándome para poder platicar con ellas son mujeres y son niños y son niñas. ¿Por qué? Porque sus esposos están trabajando. Y ellas son las que están en el cuidado del hogar, ¿no? Y ni siquiera me tienen que decir, sí, mira, yo quiero estos derechos, ¿no? O sea, te dicen, a ver, yo sufrí violencia, ¿no? O mi esposo no, bueno, mi expareja no paga la pensión, o los niños, su papá les pega. Entonces ya con eso, tú vas creando una agenda que se compagine 100% pues, con el feminismo y con los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Sin necesidad de llegar y decir yo soy feminista y yo soy tal, porque inclusive, como es una cuestión de clase, llega a haber una cierta, o sea, si yo llego inclusive con el pañuelo verde, es como, no. Entonces, pues también es mi responsabilidad, no nada más acercarme a los distritos para decirles qué necesitan y todo, sino empezar a crear una comunidad con las mujeres de ahí, empezar a crear una comunidad para entonces ya hablar como mucho más cercanas de que existe un movimiento que las respalda y que está con ellas, ¿no? Entonces, esto obviamente es parte de todas las propuestas. También dentro de las propuestas están los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, porque pues sabemos que históricamente y que así que por el mismo estado en el que, el estado patriarcal y capitalista en el que vivimos, pues son considerados propiedad privada. Entonces, necesitamos devolver la facultad al Estado de que realmente se les eduque y que todo sea, pues muchísimo, la responsabilidad sea compartida entre padres, entre la escuela y obviamente entre todo el Estado. Entonces, pues todo va relacionado, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de una agenda de género, cuando estamos hablando de propuestas que van encaminadas a los derechos humanos, pues todo tiene esta misma perspectiva de género, todo tiene un acercamiento con las comunidades, tiene el conocer sus necesidades y que también esas necesidades se conviertan en demandas y en políticas públicas, porque de alguna manera nada más sería escucharlos y hacer como esa vieja política prista de nada más, sí, ya vine, me tomo la foto y ya no vuelvo a regresar nunca hasta que quiero su voto. O sea, estás diciendo que ya siendo legisladora, si en tu caso llegaras a ser, primero tienes que pasar la encuesta, después hacer una campaña, ganarle. Por cierto, ¿cómo está ¿quién gobierna? ¿Es el PRI o es el PAN? ¿El Morena? Bueno, o sea, no, el gobernador es PAN PRD, pero aquí en el municipio es Morena. Órale. Y la diputada actual es Morena también. Ok, la diputación en tu distrito es de Morena. Mira qué buena onda. Eso a lo mejor te va a jugar a favor. Esperemos que sí. No, sí, o sea, ojalá sí, pero de eso se trata, ¿no? O sea, la otra vez hablaba con algunas compañeras porque somos ocho, 9 las que estamos registradas para el mismo distrito, incluyendo la diputada actual. Yo sí comento mucho que no se trata de una competencia, ¿no? O sea, aquí no estamos, de hecho, hubo hace poco no me acuerdo en qué estado, que salió en una portada de una revista, dos mujeres jalándose el cabello, ¿no? Que decía, están peleando por la... Y dije, a ver, o sea, ¿de qué eso? ¿Por qué? O sea, primero, ¿por qué existe esa caricatura, ese estigma sobre que las mujeres tenemos que pelear por algo? O sea, tenemos que pelear como si fuera algo, sí, necesario, cuando no es así, todas vamos por lo mismo. No te escuché, como que te... Dándose, ¿no? Así como Ajá, exactamente. Y pues no, finalmente vamos por lo mismo, o sea, vamos por lo mismo, por el mismo partido, todas debemos de tener, pues claro, que al final, pues como mujeres y inclusive por nuestra misma condición tendríamos que tener una agenda de género. Así es. Entonces, también estás compitiendo dentro de la encuesta, pues estás registrada como competidora de la actual diputada. Sí, exactamente. Bueno, pues les deseamos mucha suerte a ambas aquí. Pero yo te quería preguntar, entonces, estás diciendo que un legislador, una legisladora, tiene que regresar a su distrito, tiene que seguir escuchando. Claro. Yo no sé cómo veas tú el asunto, pero a veces yo viví en Playa del Carmen. Mi mamá, de hecho, vive en Playa del Carmen, trabaja. Y pues bueno,
desde México, ¿no? Desde otros lugares de México se ve a Cancún, a Playa del Carmen, Tulum, como un lugar increíble para vacacionar, bellísimo, tiene paisajes hermosos, el clima es muy rico, etcétera, ¿no? Pero también existe una realidad que no se ve, ¿no? De las personas que trabajan en los servicios de la industria de la hotelería, de la industria de los alimentos, de la industria del entretenimiento, y que por supuesto los turistas nunca pasan por ahí, ¿no? Y no pasan por las colonias obreras, y no pasan por los espacios de socialización de las personas que se dedican a estas actividades económicas, porque solamente van al hotel o a lo mejor van a casa de un amigo y el amigo los va a llevar al antro, a la playa, al restaurante, etcétera, pero pues por supuesto hasta diseñadas físicamente están para que no tengas que pasar por ahí. Tú lo sabes muy bien, yo también lo sé, ¿no? ¿Cómo compaginar esas dos realidades? Porque también es cierto que pues toda la región depende mucho del turismo, ¿no? Económicamente hablando, pero ¿cómo compaginar eso? ¿Cómo atender ambos espacios? ¿Cómo lidiar entre los intereses de una clase y de otra? Pues hace rato, de hecho, iba regresando, o sea, pasé por la zona hotelera y después, o sea, iba pasando por la zona hotelera y tenía que ir a una reunión con vecinos y vecinas de la 230. Entonces era cruzar toda la ciudad. Y aparte iba con unos compañeros que no son de aquí. Entonces íbamos y les dije, ahorita van a ver la diferencia. O sea, ahorita van a ver la diferencia abismal de pasar toda la zona hotelera hasta llegar a la 230. Claro. Eso, o sea, yo creo que partiendo de eso es que se tiene que primero tener un panorama sobre la realidad que vive Cancún, que no es la misma, la de la zona hotelera, con la que es realmente Cancún. Y que los derechos de las personas trabajadoras no bastan. O sea, no bastan y tampoco basta lo que se está haciendo por ellas, porque finalmente, ahora sí que voy a citar al compañero que alguna vez estuvo en el autobús, no sé si viste el meme, de los obreros movemos al mundo, ¿no? O sea, y los obreros mueven al mundo. Entonces, tiene que haber un enfoque totalmente, porque siempre se ha priorizado al empresario, ¿no? Al empresario, al gran hotelero. Se han beneficiado de absolutamente todo lo que es Cancún y han expropiado todo. O sea, y se escucha, tendría que ser una palabra positiva, pero al final es una palabra negativa conforme a lo que han hecho los empresarios, ¿no? Se lo han llevado todo y han absorbido lo que debería ser Cancún. Entonces, el modelo Cancún y al final lo que hacen las personas trabajadoras, pues no existe ningún valor hacia ellas, no existe condiciones que al final hagan que por lo menos puedan gozar de sus derechos humanos básicos, ¿no? O sea, hablando desde la misma movilidad, de que tienen que estar 2 horas, o sea, si viven en la 230, tienen que estar 2 horas ir de autobús en autobús hasta llegar a su trabajo, que es en la zona hotelera. Y si bien les va, porque luego es en la Riviera Maya, ¿no? ¿Y quién está volteando a ver a esas personas? Nadie. Nadie. Y lo que me decías ahorita, los diputados o diputadas no regresan a su distrito, ¿no? Al final, entonces, ¿de qué manera están legislando en el Congreso si no conocen la realidad de su distrito? Y no conocen la realidad que viven los trabajadores y trabajadoras todos los días, ¿no? Y cuando ya le metemos ahora un enfoque de género, ahora estamos hablando de mujeres que tienen que dejar a sus hijos, bueno, el caso de ahorita de la pandemia, tienen que dejar a sus hijos en su casa, los cuida la vecina o el vecino y tienen que irse a trabajar. O sea, tienen que irse a trabajar y no, o a veces cuando llevan a sus hijos e hijas, ¿dónde dejan a sus hijos e hijas? Y porque los hoteles no tienen los espacios para poder dejarlas. O cuando tienen que ir a algún lugar, cómo se desplazan. O sea, la verdad es que o sea, sí es un problema, sé que es un problema estructural que no necesariamente se soluciona creando leyes o creando políticas públicas desde el Congreso Federal, pero creo que viendo esta realidad y conociendo las necesidades de las personas, sí puedes compaginar bastante tanto lo que está sucediendo en la zona hotelera y priorizar las necesidades de las personas trabajadoras. Porque si no se prioriza, al final esto se cae, ¿no? O sea, y luego los empresarios salen mucho con eso, es que nosotros les damos empleo. No, o sea, eso no es así, sabemos que no es así. O sea, sí les dan empleo y todo, pero ahora sí que el mundo se mueve por las personas trabajadoras y hay que voltearlas a ver, pero ya, y sobre todo en un contexto de pandemia, en donde hay muchísimo desempleo y tiene que haber un esfuerzo redoblado de la federación, del estado y del municipio, porque si no, esto no se va a poder. Sí, tienes razón en que existe
una desigualdad sistémica que no es fácil combatir. Y hablando un poco de las privatizaciones de la playa, del espacio público que hacen las empresas, pues uno de los avances que es simbólica, pero también económica y políticamente fue muy importante hace poco, fue que justamente una ley obliga ya a los hoteles a tener un acceso público hacia la playa, porque lo que hacían era, ok, sí, la playa no es nuestra, pero a ver, entra a la playa, pues tienes que pasar por mi hotel, ¿no? Y eso también ahora ya es un delito, ahora tienen que dejarte pasar. Es un ejemplo chiquito, ¿no? De cómo se combate este tipo de cosas. No, es que ese es el ejemplo. O sea, de hecho, esa propuesta fue presentada por el doctor Pech, que es senador de aquí de Quintana Roo. Yo creo que ese es el gran ejemplo. O sea, a mí me tocó muchísimo crecer aquí en Cancún e ir a las playas y de repente ver cómo construían hoteles y ya no te dejaban pasar, ¿no? O ver cómo priorizaban al turista que a las personas que vivían aquí. O hay personas que ni siquiera conocen la playa. O sea, pudiéramos pensar, ay, sí vives en Cancún y todo, y cuando piensas en Cancún, piensas en esta parte de la playa, de los hoteles, pero no piensan en la desigualdad, no piensan en la precarización laboral, no piensan en nada más que en eso, ¿no? Entonces, hay personas que no conocen ni siquiera la playa y que su primer contacto con la playa es en un hotel donde te discriminan, o sea, donde no te dejan pasar, ¿no? Inclusive hasta por tu mismo color de piel. Entonces, esto la verdad es un ejemplo de cosas que sí se pueden hacer. Si bien es lo que decía, no basta con hacer leyes, ¿no? Porque ahorita sí está en la ley, pero no se ha llevado a cabo. O sea, no es algo que ya esté, o sea, que ya tú lo veas, lo puedas ver. Entonces yo creo que también esa es una chamba que tienen que hacer, por eso te decía, tienen que hacer esfuerzos de la federación, del estado y del municipio. ¿Por qué? Porque al final lo que se legisle se tiene que materializar. Porque la gente entonces, tú puedes decir, bueno, hice esto por mi distrito, ¿no? Que obviamente es increíble, pero si la gente no ve, o sea, no ve lo que hiciste, pues no le va a importar que ya esté en una ley. La gente tiene que ver que puedes entrar a la playa. Entonces, sí, son pasos sumamente importantes, pero no sirven de mucho si la gente no lo puede ver y no puede gozar de ese derecho. Exactamente. Pues Gracia Alzaga Morales o Morales Alzaga. Morales Alzaga. Morales Alzaga es que como... Gracias, Alfonsina. ¿Cómo? Alfonsina también. Gracias, Alfonsina. Alfonsina Morales Alzaga. Es compañera de Morena, es aspirante al Distrito 3, ella es una abogada de 25 años que está buscando ser diputada federal por el Distrito 3 en Cancún, una activista, como pueden ver, además muy articulada, que conoce la realidad concreta en la que opera, pero también conoce la teoría, conoce la forma de hacer el análisis. Te quisimos invitar porque nos pareces un perfil destacado, porque hemos ya visto lo que compartes, cómo debates, cómo explicas, pues eso nos gusta aquí en este programa. Yo te quiero preguntar, antes de irnos ya, si tienes algo que decirle a la audiencia en Sin Línea, si tienes alguna idea con la que te gustaría cerrar. Uy, pues bueno, primero, otra vez, muchísimas gracias por la invitación, Rodrigo. Yo creo que es bien importante no hablar como tal de la trayectoria de la persona, ¿no? Sino más bien hablar de qué es lo que le ha llevado a estar hasta acá y qué es lo que quiere lograr en caso de estar o no estar, porque también la lucha es en todos los frentes, ¿no? El mensaje que dejaría es que la participación activa en la política es sumamente importante, es sumamente importante. Es también importante que las personas, ¿cómo podría decirte? Para que no se escuche como muy fuerte y que no hiera susceptibilidades. Primero que el poder recuperar la política, que la política es de todas las personas, no de unos cuantos. Y que creo que las personas que estamos intentando estar en los espacios de toma de decisión, tenemos una gran oportunidad y es un gran momento para poder romper con eso. Y que realmente recuperemos eso que históricamente se nos ha sido negado, ¿no? Y en el caso de las personas jóvenes, y aparte añadámosle el mujer, y que históricamente se nos ha sido negado, sí que es momento de recuperarlo. Si no es ahorita, en el 2021 es en el 2022, en el caso de Quintana Roo, porque también vienen las diputaciones locales en el 2022, y si no es en el 2022 es en el 2024, porque también vienen momentos muy difíciles y coyunturales, y que es momento que también la izquierda tenga unidad, porque también la derecha viene con todo. Quizá no ahora, ahorita tengamos una oposición muy fea, muy fea y hasta que dé risa, pero en el mundo, inclusive,
México no está exento de vivir que nos den la vuelta, ¿no? Que ya sabemos qué ha pasado. Entonces, es momento de que entremos en la política, de que realmente hagamos política todos los días y que socialicemos todos los temas que nos interesan y que motivemos también a las personas que están queriendo entrar, porque hace falta más personas, y no como yo, no personas como yo, hacen falta personas comprometidas con la realidad de su país para entonces generar cambios importantes. Y ya, ese sería el mensaje. Y, bueno, que me sigan en mis redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Estoy como Gracia Alzaga en Twitter, ya me conoces por ahí. En Instagram también estoy como Gracia Alzaga y en Facebook estoy como Gracia Alzaga QROO. QROO, es una página en Facebook. Ajá. O sea, no la sé, le voy a dar like ahí. Perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí, compañera, y muchas gracias a usted que nos está viendo, que se quedó hasta el final. Este es uno de los varios episodios que llevamos ya y que seguiremos teniendo del programa Desvariando aquí por Cine MX. En esta temporada de elecciones que es tan importante, hay que recordarles que sigan enterándose, que sigan participando y que sigan defendiendo el proceso de la Cuarta Transformación en todas las trincheras en las que se encuentren. Yo soy Rodrigo Guillot, estuvo conmigo Gracia Alzaga y les mando un abrazo. Buenas noches.